América Latina, seguimos en vivo a través de la señal de DNews. Vamos a conversar sobre un tema importantísimo y tiene que ver con la minería ilegal en Perú para entender un poco esta situación, porque según los últimos informes, los reportes que se dieron a conocer, este proceso ilícito mueve más de 10.400 millones de dólares y esto lo ha hecho en un periodo de 12 años, es decir, que no es nuevo, es una cuestión de larga data, pero para entender cuál es la situación actual, si hay una luz en el camino del túnel, vamos a conversar con el director del programa Amazonía de Amazon Watch. Él es Rafael Hoedmer. Abrió un espacio en su ocupada agenda y está con nosotros. Director, ¿cómo está? Bienvenido a DNews Central. Muchas gracias, buenas noches. Gracias por su tiempo. Comencemos a hablar de este tema, minería ilegal. ¿Le sorprende a usted la cantidad de dinero que esta actividad ilícita mueve? ¿10.000 millones de dólares? En realidad no sorprende, ¿no? Porque es algo que viene adelantándose ya desde hace varios años. Como usted dijo, es un acumulado también de varios años. Sí. Hemos visto cómo en los últimos 10 años hay una expansión de esta actividad por distintas partes del Perú y hoy en día se ha convertido en la economía ilegal más grande del país, ¿no? Muy por delante, por ejemplo, del narcotráfico. Claro, y ahora le pregunto, ¿cuáles son los factores, según su mirada, que han contribuido para que esta sea la realidad que hoy atraviesa el país? Bueno, una cosa importante a tomar en cuenta es que hay muchas realidades distintas de la minería ilegal de oro, ¿no es cierto? Tenemos la realidad, por ejemplo, de Madre de Dios, que ya tiene mucho tiempo y que está afectando a distintas áreas naturales muy frágiles. Tienes también zonas más nuevas. Uno de los factores claves para esto es el precio muy alto del oro que se ha mantenido los últimos años, que ha crecido todavía más. Hay un factor también que lleva a la gente a buscar su suerte en esta actividad que tiene que ver mucho con el tema del empobrecimiento, ¿no es cierto? Sí. Claro, el déficit y la falta de una economía más estable en el país. Le pregunto ahora más directamente, ¿qué tanta responsabilidad tiene o han tenido los gobiernos para este problema? No, definitivamente, ¿no es cierto? Hay una falta de regulación adecuada de esta actividad, ¿no? Conocemos a lo que se llama el REINFO, que es un registro para registrar y formalizar los mineros informales, que ha sido aplazado y aplazado año tras año, y que de alguna manera lleva a una situación en la cual hoy en día no hay ninguna actividad de regulación de dónde se puede hacer, dónde no se puede hacer, bajo qué condiciones, cómo funciona. Y sabemos de que hay actividades en la minería ilegal que realmente están directamente vinculados también con economías criminales, con redes transnacionales de economía criminal. No es la realidad de todo este sector, pero en ese sentido sí, hay un vacío, una falta de regulación bastante grave. Ahora, me genera muchísima curiosidad de ustedes como Amazon Watch, usted director, que se encargan de observar lo que pasa en la Amazonía. ¿De qué manera afecta esta minería ilegal a los animales y a los mismos indígenas, las personas que hacen vida allí? No, es una pregunta muy importante. Lo que vemos es que hay distintos fenómenos de minería, ¿no es cierto? Hay una minería más artesanal, informal, que no implica un procesamiento directo, que hay, por ejemplo, en distintas zonas de los Andes. Pero otra cosa es la minería ilegal de oro, donde se usa mercurio para ganar el oro, ¿no es cierto?, que se hace directamente en los ríos y que genera niveles de contaminación grave. Hemos visto en los últimos años como esta actividad, que inicialmente estaba efectivamente muy presente en Madre de Dios, también siendo muy dañino, pero se ha trasladado a muchas otras partes del país. Hoy en día está presente en 5 regiones, en 22 provincias, en 30 ríos, ¿verdad? Entonces hay una presencia bastante amplia que está dañando directamente a la vida de los pueblos indígenas directamente afectados, a la biodiversidad, generando niveles de contaminación y también generando niveles de violencia. Ahora, ¿qué estrategias desde su mirada deberían implementarse para una minería sostenible, para que esto que hoy ocurre y que ha ocurrido en la última década, pues ya finalmente deje de ser un problema? No, yo creo que hay muchos debates grandes a tener, ¿no es cierto? La Organización Nacional de los Pueblos Amazónicos, que se llama IDECEP, justamente en las semanas que vienen va a organizar una protesta, unas reuniones también de incidencia con el gobierno peruano para decir que ellos ya no quieren esta actividad en sus territorios, porque contamina sus ríos, afecta sus fuentes de vida,
y genera niveles de violencia altos. Hemos visto cómo en los últimos 11 años 36 líderes indígenas han sido asesinados y la gran mayoría de ellos en relación a distintos tipos de economías criminales como la minería ilegal y el narcotráfico. Claro. Entonces lo que se necesita son muchas cosas. Se necesita generar alternativas económicas en el territorio, se necesitaría fortalecer los derechos sobre el territorio de los pueblos indígenas, se necesitaría fortalecer la protección de los defensores del medio ambiente y de los líderes indígenas, pero también se necesita trazar mejor de dónde viene el oro. Hoy en día casi el 50% del oro que sale del país no se sabe de dónde ha venido, no ha sido producido de forma formal. La formal también puede tener problemas, pero en este caso en muchas situaciones implica que viene de la Amazonía y que está destruyendo un territorio, un ecosistema que es absolutamente vital para todos y todas. Claro. No hay forma como proteger la Amazonía sin participación directa, sin liderazgo de los pueblos indígenas. Vemos, por ejemplo, al pueblo Wampis, que en el norte del Perú está defendiendo su territorio frente a la minería ilegal de oro y está dando un ejemplo a lo que realmente se debería hacer en el país. Bien, director del programa Amazonía, Rafael Hoetmer, gracias por su tiempo, por las precisiones. Le deseo una buena noche.